Hay en la Escritura un aviso de cómo será el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, pero antes que le escribiera la carta a Timoteo, las epístolas tres últimas que él escribió, denominadas en teología las epístolas de las 3T, primera Timoteo, segunda Timoteo y Tito, T. Él escribió a la iglesia en Roma, y Pablo le habló a los hermanos que recibían su carta, y habló citando con crítica de parte de Dios a aquellos que, habiendo conocido a Dios, ahí no está hablando del que ignora de Dios, sino de personas que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea que cuando uno conoce al Señor, es la escritura que el apóstol Pablo esgrime allí, contrae la responsabilidad de que lo conocí, sé quién es y cómo es y lo que hace, y es completamente al revés del propósito de Dios. Romanos 1:21, que alguien haya conocido a Dios, sin embargo deje de glorificar a Dios y de darle gracias. El mundo está plagado de gente así, que han tenido experiencias con Dios, que Dios se les ha revelado, sin embargo han callado la alabanza a su nombre y han dejado de, no solamente de darle gracias verbalmente, sino han dejado de agradecerle. Y Pablo, cuando le escribía a Timoteo, ya él estaba ancianito, Pablo ya anciano, le dijo a Timoteo que una de las características de los tiempos del fin, en que habría tiempos peligrosos, es precisamente que habría hombres, y ahí cita un montón de características de la moral de los hombres en los últimos días, y una de las que le dijo fue esta: habrá hombres ingratos. Ese prefijo in significa no gratos, no personas agradecidas. Y eso estamos mirando en el tiempo de hoy, personas que intentan relacionarse con Dios solo para servirse de Dios, pero nuestra relación con Dios no está basada en cuanto Dios me beneficie, está basada en que nosotros fuimos creados para gloria de su nombre. Por eso esta mañana estamos mirando este Salmo 100 como el néctar en la Biblia, uno de los capítulos de oro en la palabra, para orientar nuestros pies espiritualmente hablando acerca de lo superlativo, de lo más importante, de lo prioritario cuando se trate de relacionarnos con Dios, de personas que ya lo conocen y ahora están queriendo aprender cómo se hace correctamente la oración que nos conecta con nuestro Padre que está en el cielo. Y el Salmo 100 está hablando como una fotografía perfecta en la Biblia de qué pide Dios cuando nos acercamos a Él como sus criaturas, como sus perdonados, como sus redimidos, pero más solemne que eso, como sus hijos amados. Por eso cuando usted ha leído en el Salmo 100 la manera plural, como el versículo del Salmo 100, quiero decir exactamente cuál es el versículo 4: entrad por sus puertas con acción de gracias. Y cuando uno lee el Salmo 100 debe acordarse que está siendo escrito por alguien que conocía una tienda de campaña que había en Israel, que era el tabernáculo de reunión, el cual ejemplifica en manera perfecta todo un tipo de Cristo y del creyente que a través de Cristo llega a la presencia de Dios. Y el tabernáculo estaba en la mente del escritor del Salmo 100 cuando en el versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Esta mañana aquí tenemos una sola puerta en el templo, pero el tabernáculo al cual el salmista alude, aquella tienda de campaña de tejones, de cortinas, de telas, pero que adentro había una indumentaria que costaba muchos millones de dólares si lo fuéramos a comprar en nuestro tiempo. La tienda llena de oro, de plata, de bronce y oro en sobreabundancia.
representaba cómo tenemos que ir llegando de nuestra condición en que nacimos en pecado hasta que entramos a relacionarnos en intimidad con el Señor en el lugar santísimo celestial. De modo que parece que el Salmo 100 en primer lugar le habla al sacerdote que está sirviendo en el tabernáculo y después al pueblo al cual aquel ministro sirve. Y en la relación de aquel camino diferente a lo que dice Hebreos 10, que ahora tenemos un camino nosotros nuevo y vivo para llegar al Señor, que es Cristo y el sacrificio en la cruz. El tabernáculo ilustra el camino antiguo, el camino de la ley, de cómo Dios en un tiempo de un Israel endurecido para con él había abierto un camino antiguo, menos mal que no permanente, para que el hombre aprendiera a relacionarse con Dios bajo la misericordia concedida de la muerte de animales en lugar del pecador que venía con su ofrenda a reconciliarse allí con Dios. Es por eso que el tabernáculo se llama el tabernáculo de reunión. No es que había una reunión de rendición de cuenta en el tabernáculo. Allí reunión es reconciliación. Allí reunión es la paz de vuelta entre el pecador y aquel que es santo, santo, santo. Y eso habla en manera directa de una fotografía que el Salmo 100 está mirando cuando el Espíritu Santo inspiró al salmista para decir que entremos por sus puertas con acción de gracia. Nuestra relación con Dios. Tengo como una carga en mi corazón antes de meterme en este versículo, fundamentalmente el 4 que hemos leído, entender que lo que estaba pasando en el tabernáculo era religioso. Lo que está pasando con nosotros no es religioso. Los que allí estaban seguían los ritos, las costumbres, los lavamientos de los vasos, los sacrificios animales que eran diarios. Aquella religión que ilustraba lo que un día habría de venir, Cristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. No un hombre más que ora por otro en la tierra, sino ahora Cristo, nuestro sumo sacerdote. No sangre animal, sino sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No más a través de hacer algo, sino solamente de creer algo. Pero aquel sistema religioso antiguo ilustraba nuestra relación actualmente con Dios. Si usted le preguntan en la calle, ¿usted es religioso? La Biblia habla de una religión en Santiago que significa la vida práctica. Santiago dijo: la religión pura y sin mácula delante de Dios, o la vida práctica de la fe, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarnos sin mancha del mundo. Pero en connotación de lo que es ser cristiano, usted y yo no somos religiosos. Nosotros tenemos una relación personal con Dios. Los que están aquí digan aleluya a eso. Por eso cuando miramos la página entera, la connotación del tabernáculo antiguo, aquellas costumbres que terminaron cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y cómo es ahora nuestra relación con Dios, tenemos que diferenciarlo. Y es importante decir esta mañana con dolor que hay millones de cristianos en el mundo, millones. No tengo que decir por ciento, pero millones de personas que han conocido al Señor, que caminan en la militancia de la fe cristiana, pero no han comprendido realmente en qué está basada ahora nuestra relación con Dios. Y es importante que lo diferenciemos en el día de hoy. Por ejemplo, bajo aquellos sacrificios religiosos de la ley, había más de 600 mandamientos que Dios mandó a Israel para que los respetaran, y a través de las leyes judías el pueblo conociera el carácter de Dios. Una de las maravillas de la ley, que dice la Biblia que era santa, justa y buena, es que la ley revela quién es Dios. La ley revela cuán pecaminoso es el hombre por nacimiento en Adán, y cuán santo es el Dios que legisló mandamientos tan altos como aquí hoy tú decías, la obediencia a la santidad. Allí estaba en la ley. Pero bajo aquellos mandamientos, cuando el Señor le entregó más de 600 mandamientos al pueblo de Israel en aquellas prácticas religiosas, Romanos capítulo 10 y versículo 5 dice cómo era la relación que Dios pedía con los que recibieron la ley a manera de religión. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10 versículo 5 que bajo la ley Dios decía así:
el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si alguien obedecía la ley, era la única manera de alcanzar la salvación. El Evangelio de Cristo dice algo totalmente diferente. En ese mismo capítulo 10 de Romanos, pero en los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo, después que en el mismo capítulo dijo que bajo la ley tienes la ley, si la haces eres salva. Pablo dijo cómo es la relación de nosotros con Dios ahora, y esta es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y añade, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay tantas personas que por ignorancia de la enseñanza general de la Biblia y no saber separar el Antiguo Testamento en la práctica como los hombres alcanzaban la gracia por hacer la ley, no entienden que en el Evangelio no soy salvo por hacer la ley. En el Evangelio soy salvo cuando creo en Jesucristo como mi Salvador y lo confieso y creo que Dios le levantó de los muertos. Dice este versículo, el que haga eso será salvo. No tengo permiso divino para añadirle algo más a cómo es que una persona va al cielo. Una persona no va al cielo porque se comenzó a portar mejor, y una persona no va al infierno porque se portó mal. En el Evangelio, una persona va al cielo cuando ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados en la cruz del Calvario, y cree que el Padre lo levantó de los muertos, y con certidumbre lo recibe. El que haga eso, la Biblia dice que va al cielo. Poquitos amenes. Así que en la religión, bajo la ley, se demandaba hacer. Pero en el Evangelio la demanda es creer. Cuando aquel hombre que el hermano citó aquí esta mañana, mire como todo el mensaje estaba dicho, del carcelero de Filipo, le preguntó a Pablo y a Silas: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para que mis pecados sean perdonados? El apóstol Pablo le dijo: esta es la fórmula. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Alguien se atreve a añadirle algo más a esa fórmula? Es la fórmula que Dios ha dejado para que los hombres se comiencen a relacionar con Dios. La fe en Él, la fe en Cristo tiene poder para salvar a las personas por el pago del precio que Él hizo en la cruz del Calvario. En la religión y en los ritos de la ley, la salvación era por las obras. Por eso la Iglesia Católica y otras confesiones heréticas le dicen a la gente: haga muchas caridades, mijito, haga mucho bien. Y la gente dice: yo soy bueno, me merezco el cielo, porque Dios sabe qué buenas obras yo he hecho. Y la gente dice: no le he hecho mal a nadie. Eso es mentira. Todos hemos ofendido muchas veces. Pero la religión te enseña que tienes que guardar y hacer, y cuando Dios te vea que te portas bien, como recompensa a tu buen comportarte, te va a dar el cielo. Eso es una blasfemia a la obra de la cruz del Calvario que Cristo obró por nosotros en la cruz. En el Evangelio la salvación entonces no es por las obras. En el Evangelio la salvación es por la gracia de Jesucristo. Dice la Biblia, le estoy citando porque ella nos enseña la verdad, en Efesios 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos. Ustedes lo pueden repetir fuerte: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahora añade: no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo me merezco el cielo acaso porque ayuné. El ayuno no compra mi salvación. Yo me merezco el cielo porque ofrendé. Mi ofrenda y mi diezmo es un deber de amor a Dios,
pero mi diezmo y mi ofrenda no sirvieron para yo ser salvo. La Biblia dice, no somos redimidos por cosas corruptibles como oro o plata, somos redimidos por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En la religión, la desobediencia a la ley trae condenación. Pero en el Evangelio de Jesucristo, la fórmula textual de Romanos 8:1 dice así, Romanos capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora viene cuál es el motor de la santidad. Escúchelo, porque esto, si la iglesia, cada hermanito lo logra entender, entenderemos el Calvario. Lo voy a repetir el versículo porque es hondo, profundo y tiene agua viva para darnos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para estar en Cristo Jesús, nada más tenemos que creer que nosotros merecemos todo el castigo de la ira de Dios y lo merecemos en manera innata. Pero Cristo en la cruz tomó todos nuestros pecados y el Padre lo cargó en su Hijo. Y el Padre dijo, te voy a castigar porque estás llevando el pecado del mundo. Y dice la Biblia, el Padre Santo no escatimó ni a su propio Hijo, hablando del momento que estaba cargando todas mis iniquidades, todas tus iniquidades. Y Él fue castigado y murió a tal manera que la Biblia dice con trazos grandes, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora dice entonces la Biblia, no hay ninguna condenación para los que están en esa fe, los que han recibido de corazón a Cristo, los que saben que merecemos el castigo de Dios, no importa que bien me porte. Yo nací en pecado y ahora cuando recibí a Cristo, el Padre por su Espíritu Santo me colocó en Cristo y dice, los que estamos en Él no tenemos ninguna condenación. Y ahora añade, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí está la diferencia de mi bien comportarme. Ahí está la diferencia de que el Evangelio me llama a una vida de santidad, no porque haciendo santidad me salvé, sino porque cuando Cristo está viviendo en mí, el Espíritu de Cristo produce su fruto en nosotros. Pablo dice, cuidado que alguien se vaya a gloriar, no por obras para que ninguno se gloríe. En otras palabras, si yo voy al cielo porque yo soy mejor que Jorgito allá, yo estoy gloriándome de mis buenas obras y de las que él quizás yo opino que no tiene. La Biblia dice, cuidado que alguien se gloríe, porque las buenas obras puestas delante de Dios son abominación cuando yo dependo de ella. Aquí un día vino alguien y tuve que decir en público, no. Era una persona adventista y subió a cantar y después dijo, acuérdense de las obras de la ley que tenemos que guardar. No. La Biblia dice, maldito todos los que dependen de las obras de la ley. Ahora, pastor, ¿cómo es la vida de santidad nuestra? Cuando el Espíritu de Cristo se mete en nosotros a vivir, Pablo fue claro al decir, el fruto no es mi fruto. El buen comportarse no soy yo. El fruto del Espíritu Santo que está en mí es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y añade, contra tales cosas no hay ley. Porque no es el hombre portándose bien, es el fruto del Espíritu Santo que naturalmente produce piedad y santidad y consagración. ¿Cuántos dicen aleluya? Así que una cosa en la Biblia es cómo soy salvo, y otra cosa en el Nuevo Testamento es la manera como soy santificado. Y la Biblia le da tanta importancia a la santificación de los que han sido salvados por la fe, que dice, el que es santo, santifíquese todavía. Pídale al Espíritu Santo que lo inunde más. Pídale la parábola de la levadura que una mujer puso en 3 medidas de harina, 3,
porque el hombre es tres: espíritu, alma y cuerpo. Y llega un momento cuando el Espíritu Santo nos leudó, en el buen sentido de la palabra, nos tiene, ocupó mi mente, ocupó mi mirada, ocupó mi hablar, ocupó el sentido del tacto, ocupó el paladar y el estómago, no, para no ser un glotón, sino comer con prudencia. Aleluya. La vida cristiana no soy yo. Yo soy tan malo que me crucificaron con Cristo y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Mi pregunta principal en esta introducción nada más es: ¿tenemos que vivir en santidad? La respuesta obvia es sí, pero no por mis obras y no con mi fuerza y no por competencia de quién es menos santo. Tengo que vivir en santidad porque es obvio que si el Espíritu Santo vive en mi vida, lo que Él producirá es santidad. ¿Cuántos dicen aleluya? Por eso nadie pudo guardar la ley. Nadie. Hubo un solo hombre que se comportó moralmente correcto. Lo adoramos a Él y lo bendecimos. Se llama Jesús de Nazaret. En Cristo, dice la Biblia en Hebreo, tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pastor, ¿por qué usted dijo todo esto hablándonos del Salmo número 100 que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias? Porque tal parece al leer el Salmo 100, repito la idea, que se está hablando en primer lugar con aquel ministro que entraba a oficiar como sacerdote en el patio, en el atrio y luego en el lugar santo. Como usted oiga que hay dos puertas, entrad por sus puertas, era porque el tabernáculo tenía principalmente dos puertas. Aquí las describe las dos en el Salmo 100. Estaban las puertas, la puerta del atrio y estaba la puerta del lugar santo, la puerta que daba acceso al patio o al atrio. Y después que caminamos por el atrio o por el patio, esa puerta de la calle, del campamento público, se abría, era de cortina, tenemos aquí todo texto, y usted entraba desde la calle a la primera puerta, a un lugar muy importante que era el atrio o el patio. Y después que el ministro oficiaba en dos instrumentos que había en el patio, él abría la segunda puerta, la que daba entrada del atrio o patio al lugar santo, en que había principalmente tres instrumentos donde el ministro ministraba. Es importante que entendamos al leer el Salmo 100 que el salmista retrata a alguien entrando por las dos puertas. Entrad con el tabernáculo en su mente, por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y aunque está puesto en segundo lugar en el versículo, cuando usted lo revisa se da cuenta que la primera connotación es entrar al atrio alabando al Señor y entrar al lugar santo dándole gracias a Dios. Entonces, ahí tenemos la escritura del Salmo 100 relacionada con el tabernáculo de reunión. Quiero que tomen esta fotografía. Quiero decirla despacito para que se pueda quedar en tu corazón. Cuando el ministro entraba desde afuera del campamento al atrio, allí en la primera puerta que daba entrada al patio o atrio, en Éxodo capítulo 27 y versículo 16 está descrita cómo era esa puerta. Todas eran de telas. No eran puertas de madera ninguna, eran cortinas a manera de puertas con diferentes basas o bases y columnas en las cuales sujetaban esas dos puertas. Pero cuando él entraba de la calle al atrio, recuerden que el pueblo cuando pecaba debía traer un animalito para que el animalito muriera en lugar de él. Dios sabía que no le podía decir al desobediente: desobediente, te voy a matar porque te has portado mal. Porque Dios sabía que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir: Señor, yo me porté mejor que el vecino. Todos nosotros pecamos, porque dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, y porque hemos pecado y Dios no ha pecado, estamos destituidos de Él por herencia de Adán. Hasta la puerta del atrio entraban los pecadores diarios. Imagínense que fuera ahora. Así que el pastor Eliseo tenía que ir a presentarse al sacerdote para decirle: me acabo de equivocar. ¿Creen que yo debía ir allí? No me respete en decirme si sí o si no. Sí, porque yo nací pecador.
Y también tú también tienes que ir, Sandra, con tu corderito a la puerta. De Sandra no, ¿verdad? Y así no. También tú. Si también que te ves ahí, tú también tienes que ir y decir: yo he pecado. Deja ver los sinceros que tuvieran que ir con un corderito al tabernáculo. Yo he pecado. Y cuando el pueblo llegaba hasta la puerta, el pueblo no podía entrar adentro. La Biblia registra, no tengo tiempo de leer lo que leímos, pero ya en la casa, pero hasta ahí. Y el ministro tomaba el corderito y él entraba por la primera puerta que daba lugar, repito, del pueblo, del campamento grande, al atrio. Y dice allí la Biblia en el Salmo 100 que cuando entraba a los atrios o al patio, debía hacerlo con alabanza. Ahora, ¿qué había en el patio? En el patio habían dos cosas muy grandes e importantes y bien instrumentadas. En primer lugar, cuando él entraba por la puerta primera y tenía que hacerlo, dice la Biblia aquí, con alabanza al Señor, el ministro encontraba el altar de bronce. Era un altar levantado sin escaleras, como una rampita por aquí, otra por aquí. Era un altar de madera de acacia, pero calafateado con bronce entero, con unas rejillas de bronce en el medio, y abajo había leña. La leña ilustra la cruz de Jesucristo. Y el ministro tomaba la ofrenda que Sandra entregó, la ofrenda que Luisito entregó, y entraba por la puerta alabando al Señor. Y él tenía que matar el cordero en lugar del pecador. Siempre alguien muere en lugar de otro, en el conocimiento de cómo el hombre pecador puede llegar hasta Dios. Siempre es porque alguien muere en lugar de él. Y allí mataba a la víctima con unas cosas abajo, unos instrumentos, recogían la sangre, una porción de la sangre, asaban una parte era para el ministro, de hecho, por orden del Señor, para que no se muriera de hambre. Y él entraba y ofrecía el holocausto del todo quemado cuando era holocausto, y la leña que estaba abajo, tipo de la cruz de Cristo, y el cordero que estaba muerto, ya degollado con sangre derramada y ahora abierto en la rejilla de bronce, era del todo quemado, y Dios percibía olor grato. Y cuando aquel hombre de Dios estaba ofreciendo el animalito, el Salmo 104 dice que debía hacerlo alabando a Dios. Alabar a Dios no es darle gracias. Alabarle a Dios, alabar a Dios, no es decirle: qué bueno que me diste el pan nuestro de cada día. Alabar a Dios es reconocer a Dios por sus virtudes. Así que si él tenía que entrar por los atrios con alabanza, en mi imaginación bíblica pienso que cuando aquel ministro abrió la primera cortina, primera puerta, y entraba al atrio y veía al pecador, y él también tenía que ofrecer, dice la Biblia, por sus propios pecados primero, él podría decirle, alabando al Señor: Padre, te doy gracias porque no permite, no. Padre, tú eres el Dios proveedor de un cordero para el holocausto. Padre, gracias que tu misericordia, no. Padre, tu misericordia es mejor que la vida, porque este hombre vino aquí y yo también, que soy el ministro que doy su ofrenda delante de ti. Ambos merecemos la muerte, pero qué bueno que tú eres el Dios proveedor de un remedio contra el pecado. Dios, te alabo porque este cordero fue tu idea. Esto no lo inventó Moisés. Tú eres el Dios que diste el cordero. Tú mandaste a matar sangre inocente, a derramar sangre inocente en lugar del pecador. Bendito sea por tus métodos de cómo nos redime. Gloria al Dios que en vez de matarnos nos da vida eterna a través de la sangre derramada. El tabernáculo estaba apuntando siempre a Dios. El tabernáculo nunca apunta al hombre. El tabernáculo nunca apunta a qué bien yo hice, porque nuestras obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. El tabernáculo dice que es por la misericordia del Señor que ideó que un animal muriera en aquel tiempo en lugar mío. Eso es misericordia, eso es gracia bajo la ley. Fíjese que el apóstol Juan, cuando describió en Juan capítulo 1 quién era Cristo, él dijo: porque la ley por medio de Moisés fue dada, Juan capítulo 1, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Y dice, y de la plenitud de Cristo bebimos, tomamos todo, y gracia sobre gracia. ¿Sabe por qué dice gracia sobre gracia? Porque el método salvador bajo la ley era también una gracia de Dios, pero no la gracia de Cristo. Era la gracia digna de ser alabada tanto por el pecador que era perdonado, como por el ministro que ofrecía en lugar suyo y en lugar del pecador aquel animal. Que alguien muriera y que el pecador no muriera, eso es una gracia que hubo de parte de Dios, porque lo que el hombre pecador merecía era morir él. Y si alguien moría en su lugar, esa es una gracia bajo la ley. Y Juan dice, pero vino Cristo y Él nos dio gracia sobre gracia. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando aquel hombre ofrecía el animal y alababa al provisor de aquel método bendito por la época imperfecta de ser salvo, había un segundo instrumento todavía en el patio, en el mismo lugar que el Salmo 104 nos invita a entrar alabando a Dios. Había una fuente muy grande, no una fuente pequeña, una fuente grande, llamada la fuente de bronce, o también se le llamó el lavacro. Ahora miren, ya el sacerdote había tomado el animal, la víctima inocente que moriría en lugar de aquel desobediente. El desobediente fue salvo, se fue para la casa, perdonado. El animal muerto en su lugar sirvió como una gracia divina para que él no muriera por su pecado real. Y eso tenía que hacerlo cada judío, porque cada judío pecaba como nosotros todos ofendemos al Señor. Y después que el sacerdote alabó al Señor por proveer el cordero, ese método antiguo, ya no vivo gracias a Dios hoy ese método, pero fue un método de remedio momentáneo para el pecado. Él tenía que tomar entonces las manos de él y los pies de él, que habían estado manchados por la sangre animal. Él era el ministro que debía entrar a la segunda puerta a oficiar algo más solemne que veremos ya enseguida rápido. Pero tenía que ir a la fuente de bronce, o el lavacro, en que era de bronce, para que sirviera como espejo al ministro. Y cuando él llegaba a lavarse los pies, dice la Biblia, los pies significan espiritualmente nuestro andar. Los pies lavados en el lavacro significan nuestra conducta. Tenía que lavar sus pies como ilustración de que al acercarnos a Dios tenemos que acercarnos ya lavados por la sangre del Cordero. Pero el lavacro es el instrumento que ilustra nuestra santificación. Y ahí está la parte, el meollo, que la gente no conoce bien. ¿Cómo es mi salvación y cómo es mi santificación? Dios quiere las dos cosas. Soy salvo por la sangre del Cordero y punto y aparte. Pero soy santificado en la ceremonia que había en aquella palangana, vamos a decirle, en aquella fuente de bronce, cuando el ministro entraba a lavarse los pies, seguramente salpicado por el degollar el animal frente al altar de bronce, y obviamente sus manos inmundas por el animal que tomó y ensangrentadas. Él no podía entrar bajo la segunda puerta, así todo embarrado de aquel sacrificio. Y allí se lavaba los pies, dice la Biblia, y las manos. Y de una vez, como la fuente era de bronce, al inclinarse para lavar los pies y las manos, él veía su propio rostro en el espejo. Aquella fuente de bronce ilustra que Dios nos quiere salvar, y eso no se obtiene por portarse bien, sino por la sangre de Cristo. Y que los salvados debemos ser santificados. Y es de lo mismo que habla el Nuevo Testamento, que somos salvos por la sangre de Cristo y después somos santificados por el Espíritu Santo. Y estoy todavía en el atrio porque el versículo me ordena que vaya a su atrio, la puerta primera, y todo lo que haga en el atrio lo haga alabando al Señor. Así que el ministro estaba todavía en el atrio, y mientras lavaba sus pies le podía decir al Señor en alabanza: bendito eres que has provisto un tipo de agua que tiene una química invisible, inodora, incolora, pero que esta agua tiene la propiedad de limpiar mi cuerpo entero, para después entrar limpio al lugar de la adoración y del servicio. Uno sabe que esa agua que había
en aquella palangana, en aquella fuente de bronce, ilustra el poder purificador de la palabra de Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 15 versículo 3 a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En otras palabras, debido a que la palabra de Cristo, debido a que este libro está totalmente inspirado por el Espíritu Santo, debido a que este libro está lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios es esa agua que va santificando al creyente, porque el que inspiró la Biblia, el Espíritu Santo, la saturó de él. La Biblia es un libro saturado del Espíritu Santo. Cuando un cristiano que ya de hecho tiene adentro de sí el Espíritu Santo, ya sabe que falló en algo, ya sabe que ofendió al Dios que lo salvó por gracia en algo, va y le confiesa su pecado al Señor otra vez. No para que Cristo muera otra vez por él. Con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y va: Señor, yo te doy gracias porque hace 20 años me salvaste, pero hoy, después de 20 años, me volví a equivocar. Que la sangre derramada en la cruz del Calvario hace como 2000 años, en la cual yo creí hace 20 años, se aplique a mi vida otra vez para limpieza, para santificación. Y ahora ese reclamo de fe vuelve a lavar al cristiano de las manchas que el pecado ha salpicado sobre él. Deja ponerlo en contexto. Todos nosotros que estamos aquí esta mañana podemos decir, si somos sinceros, que durante la semana de domingo a domingo hay salpicaduras del pecado que suenan en nuestros oídos. Malas palabras en el trabajo que tú no dijiste, pero tuviste que oírla por obligación. Conducta que tuviste que chocar con ella visualmente porque la hicieron frente a ti. Oh, cuánta homosexualidad, cuánto lesbianismo, cuánta falta de respeto a la mujer y al hombre hoy día en el mundo sexualmente pervertido. Y tenemos que verlo aunque apartemos la vista, y son como salpicaduras. ¿Quién se podrá presentar delante del Señor? Señor, sabe que esta semana de domingo a domingo yo no oí nada malo, yo no me manché con nada, no, tenemos salpicadura, y todos los días tenemos que quedarnos en el trono de la gracia y decirle: Padre, tu trono es trono de gracia, porque fue gracia lo que se ofreció en la cruz del Calvario. Vuelve a limpiarme otra vez con tu sangre. Creyente se relaciona con Dios diariamente, diariamente acudiendo a la fuente de la gracia, diariamente pidiéndole que la sangre nos limpie otra vez. Y cuando leemos la Biblia, como hacen todos los cristianos normales, 3 o 4 capítulos diarios, al leer la Biblia, esta Biblia que está inspirada por Dios y por su Espíritu, tiene adentro una química invisible que lava espiritualmente al que la lee, al que la estudia. Parece ver a aquel ministro oyendo al salmista decir: alabe al Señor cuando estés en el atrio, cuando te laves con el agua, con la química que Dios dio, alábale. Y yo tengo que decir en esta mañana: bendito sea tu nombre, Señor, que me diste tu palabra. Qué palabra buena me diste. Gloria sea la palabra de Dios. Dijo el salmista: en Dios alabaré su palabra. Estoy en el atrio todavía, acudiendo a la sangre, acudiendo al agua que me limpia, y estoy allí bajo la orden de ser perdonado de los pecados y salvo por gracia y santificado. Todo se hace en alabanza, porque mi salvación y mi santificación, ninguna de las dos son cosas que dependen de mi poder, dependen de la gracia del Señor. Muy bueno que diga esta mañana aquí: tengo que rendirme al Señor, porque el Espíritu Santo que me santifica es todo un caballero. Y Él, si Él ve que yo no me quiero santificar, Él no me santifica. Tengo que ir con una posición, dice aquí, de alabanza. Señor, estoy aquí para que me santifique. Soy impotente para autosantificarme. Tiene que ser tu Espíritu que me santifica. Y esto lo digo para ayudar a tantos hermanos que ven este video, que no saben separar la salvación gratuita de la necesidad diaria que yo tengo y que tenemos todos de santificarnos a través del lavamiento de la regeneración. Dice Efesios: por la palabra del Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Cada vez que tengas una Biblia frente a ti, la lea, dile: bendito seas Dios por tu palabra. Esto vino de ti para santificarme.
Luego la orden dice: ya entraste por los atrios con alabanza. Ahora hay otra puerta que tienes que pasar, entrar por sus puertas, primera y segunda, ahora con acción de gracias. La segunda puerta que él tiene que pasar, repito la idea para que se fije bien, da entrada ahora del atrio al lugar santo, un lugar cerrado, completamente oscuro. De hecho, una sola lámpara, el primer instrumento que había, era porque el lugar era oscuro completamente y el ministro entraba. Allí había 3 instrumentos que Dios los mandó a hacer. No fue Moisés quien los mandó a hacer. No es el hombre que pidió e inventó él un método para llegar a la comunión con Dios. Otra vez fue Dios. Y allá en el lugar santo había un candelero aquí a la derecha, entrando a la segunda puerta, en la cual Dios manda ahora que entremos a la segunda puerta con acción de gracias. Y cuando el ministro abría aquella cortina o puerta, ya con sus manos lavaditas y sus pies limpiecitos, santificados bajo aquella ceremonia religiosa que ilustraba la palabra y el Espíritu Santo, y él entraba, lo primero que hacía en la mañana era tratar con aquel candelabro o candelero que tenía 7 brazos. 7 brazos significa lo perfecto en la luz. Y abajo un depósito en que había aceite, porque el aceite era el combustible de aquella lámpara de oro labrada a martillo. Estaban las mechas arriba. Y cuando el ministro entraba, ya salvado, ya santificado, ahora venía a servir al Señor. Somos salvos, somos santificados, y Dios nos hizo para que salvados y santificados le sirviéramos a Él. Y el ministro tenía que decir: gracias por ese candelero que me ayuda a ministrarte en luz. Gracias, Salmo 104, gracias por ese candelero que me ayuda a ministrar alumbrado en este lugar lúgubre de ceremonia, de reverencia delante de ti. Gracias, porque si él pudiera haberlo visto desde antes, el salmista, el sacerdote podría decir: lo que tú y yo estamos mirando esta mañana, aquel candelabro ilustra a uno solo que dijo, el único que dijo: yo soy la luz del mundo. Está aquí esta mañana en Monte de Sión por su Espíritu Santo. Cristo es la luz del mundo. Y él dijo: el que me sigue a mí, el que anda conmigo, no andará en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Imagínense que fuera el pastor Armando quien ministrara allí en el tabernáculo, ahora con la luz que él tiene del Evangelio. Y el Salmo 100 traducido a hoy, lo que diría sería: Señor, quiero servirte dándote gracias, porque yo andaba una vez en tinieblas, yo no sabía con qué tropezaba, yo andaba en la oscuridad quizás de la brujería o de la perversión moral, o yo andaba adorando muñecos, pero tú eres la luz que me alumbró mi condición y me hizo ver que yo necesitaba amar al Señor con todo el corazón. ¿Cuántos aquí saben que ustedes no están en el Evangelio porque ustedes llamaron a Dios por teléfono y le dijeron: mírame acá y sálvame? ¿Cuántos saben que usted está en el Evangelio porque la luz de Cristo lo alumbró? Alguien trajo un tratado, alguien te predicó, o por lo menos como fue nuestro caso, y muchos aquí, lindos hermanos, su familia le sirvió de canal a esa luz de Cristo. Pero nadie está aquí salvado porque usted llamó al Señor para que lo salvara inicialmente, sino porque alguien le habló del camino que se llama Cristo. El camino, el candelero de oro en la persona de Cristo Jesús. Aún para entender la Biblia hay que iluminarse de Cristo, quien es la luz del mundo. Por tanto, cuando yo estoy alumbrado esta mañana, estoy en la iglesia, entiendo el milagro que me ha pasado. No debo tratar eso sin gratitud, como leímos en Romanos 1, que la gente después que lo conoció ni le dieron siquiera gracias, sino que yo debo decir: Señor, gracias, porque cada día aprendo más de tu palabra. Cada día crezco más en el conocimiento tuyo. Gracias por Cristo, que es la luz del mundo que me ha alumbrado. Yo andaba en tinieblas, pero ahora veo la luz de la vida. Cuando él se voltea a la mano izquierda, está en el lugar santo, ya pasó la segunda puerta y la orden es: por esa puerta entra dando gracias. Y cuando mira que el ministro sirviendo al Señor, ve a su izquierda una mesa llamada la mesa de los panes de la proposición.
12 pancitos horneados en Israel, en el desierto, bajo aquellos métodos divinos, con un tipo de harina de trigo que Dios mandó a hacer aquel pan de esa harina especial, quemado al fuego, porque el pan, para que sea pan, hay que meterlo en un lugar caliente, en un lugar de fuego, y hornearlo. Y cuando uno se acuerda de esa mesa donde el ministro, en aquel rito religioso de la ley, tenía que entrar mirando la mesa, colocando los panes en la mesita, y la orden era que al entrar diera gracias, uno se acuerda que Cristo es el pan de vida. No solamente porque Él tiene los compuestos químicos celestiales perfectos para ser nuestro único alimento nutriente, sino porque Él pasó por el proceso del fuego, porque el fuego en la Biblia ilustra el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Jesús en Juan capítulo 6 le dijo a sus discípulos y a los judíos: yo soy el pan de vida, después le añadió: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y la gente lo miró así torcido. Le dijo: ¿cómo tú puedes darnos a comer tu carne? Y Él dijo, sin explicarle: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y obviamente estaba juntando su identidad de ser el pan de vida con la cruz en que Él clavaría su cuerpo, porque a Él no lo mataron los hombres por accidente. Él dijo: nadie me quita mi vida, yo la entrego por todos. ¿Cuántos dicen? Denle un aplauso. Si le van a dar gloria, díganle de verdad gloria a su nombre. Dígale: gracias por el pan de vida. Tú fuiste horneado en el fuego de la cruz. Puedo comer de Cristo porque ahora no estoy en el sistema religioso de la ley. Cuando aquello, todavía el cordero no había muerto en el madero, todo era representativo. Pero ahora tenemos a Cristo, el pan de vida. Yo sé que te sientes nutrido esta mañana. Lester dijo orando una cosa tan linda aquí esta mañana. Dijo él: gracias, Señor, por la iglesia Monte de Sión, a la cual yo vengo y me alimento de tu palabra. Si estás nutrido del pan de vida, tienes que hacerlo diciendo: gracias, Señor, por el pan de vida. Entra diciendo: gracias por el pan de vida. Y ya acabando la segunda puerta, cuando el ministro adoró y dio gracias a Dios por la luz que nos alumbra y por el pan que nos alimenta, cuando se voltea de frente en la dirección desde la cual entró del atrio y abrió la segunda puerta, y cuando mira al frente allá, ve un pequeño altar de oro con 4 cuernos, y él tenía que tomar la sangre que trajo en una vasija del lugar de la salvación, del lugar en que el cordero inocente murió por los culpables, y tenía que untar la sangre en los 4 cuernos de aquel altar de oro. Y tenía una cosita en su mano que era un incensario lleno del mismo fuego con el cual el cordero fue asado afuera en el altar de bronce. Y tomaba en un lugar llamado incensario un poquito del carbón que quemó la víctima, y acá lo colocaba dentro de aquel altar de oro, como un pequeño púlpito así, pero mucho más pequeño, de oro puro, madera pero oro por fuera. Y untaba la sangre en los 4 cuernos. Todo era por la sangre de un inocente, alábenle si puede. Y todo era con el madero del Calvario, todo era con la madera quemada. Y tomaba, echaba aquel poquito de brasas y le añadía una cosa que se llama incienso. Y cuando aquella brasa estaba encendida en el altar de oro, exactamente pegado, muy cerquita de la cortina divisoria o velo, él añadía incienso, un perfume especial que Dios mandó a hacer para olerlo él en el cielo, porque nuestro Dios huele. Yo pienso que Él pasó por aquí esta mañana y dijo: qué rico huele la alabanza de mi pueblo. Alábele para que Él huela su alabanza. Mi alabanza no me salva, mi alabanza no tiene poder salvador. Mi alabanza es el servicio que le doy después que me salvó y me santificó. Y ahora está santificado, está lavado y santificado, está perdonado, está salvo y santificado, y entró. Y cuando está allí, antes de irse a casa, porque hasta ese instrumento nada más podía llegar ese hombre que entraba todos los días allí, no podía
entrar a la cortina, y en la cortina no había puerta. Era una cortina toda tejida, de un tejido especial que Dios mandó a hacer, que los científicos, teólogos y científicos, cuando estudiaron en la Biblia, en el libro de Éxodo, de qué está hecha la cortina, de qué Dios mandó a hacer aquel velo, se pusieron de acuerdo para decir que ocho toros engordados, 4 por un lado y 4 por el otro, no podían romper el velo que Dios mandó a hacer. Que obviamente aquí los hermanos saben que ese velo ilustraba nuestra imposibilidad por nacimiento de entrar a la misma presencia de Dios. La sangre de los corderos animales no tuvo poder para romper ese velo, para que aquel ministro y mucho menos Israel entrara diariamente al lugar santísimo. Pero cuando un cordero especial, el único cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde en aquel patíbulo del madero, la Biblia dice que cuando Él expiró, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y otra vez la Biblia apunta que todo lo que tiene que ver con nuestra salvación viene de Dios, para que nadie se gloríe en su presencia. Y él llegaba hasta allí, pero hasta allí decía: gracias por la luz, gracias por el pan, gracias porque hay un método para interceder. Gracias, Señor, porque tú hueles la oración que estoy haciendo aquí todos los días. Gracias porque mi servicio que hago por tu obra, no solo tú lo mandaste a hacer, no solo me da bendición por hacerlo. Él podía comer del sacrificio, él se beneficiaba del ministerio, así Dios lo hizo. Pero gracias porque la oración que hago, tú la hueles. Gracias por tus métodos, gracias por alumbrarme, por alimentarme y por siempre orar por mí. Y si fuera Olvin el que estuviera allí conmigo, o si fuera Maribel con mi hermana, o si fuera Zulmita con Damarita, tuviéramos que decir gracias porque ahora lo estoy haciendo yo. Pero pronto viene uno que es nuestro sumo sacerdote, que ora por nosotros en la misma presencia de Dios, sentado con el Padre en su trono. Yo quiero que le digan aleluya a ese. En otras palabras, lo que el Salmo 100 resume a grosso modo es que todos nosotros lo hemos recibido de Dios. Él no me salvó y Él no me santificó para que yo lo use a Él. Él me salvó de gratis, Él me santifica por su Espíritu con la palabra también. Y la salvación y la santificación viene de Dios cuando yo obviamente me rindo, cuando bajo mis guardias, cuando me entrego ante el Señor, cuando me abro voluntariamente por haber entendido que la vida cristiana ya no es más por yo portarme bien y apuntar en una libertad, que bien me porte hoy, mañana me porté mejor que hoy, ahora tengo la gracia. Eso insulta al Señor. Yo todo lo que tengo, mi salvación y mi santificación y mi servicio, viene por la gracia del Señor. Por eso el Salmo 100 nos está rectificando lo que tantos cristianos que no están aquí esta mañana hacen: usar a Dios. Ustedes saben que estamos en un mundo teológicamente al revés. Estas verdades, repito, la mayoría de la gente fuera no entiende estas verdades de la salvación y la santificación y el servicio. Millones de cristianos no la han discernido, no entienden bien cómo es la separación de mi salvación con mi santificación. Todo del Señor, yo abierto y Él trabajando en mi espíritu, y Él me llevó a la cruz espiritualmente hablando, y ahora me salvó por su gracia y me santifica el Espíritu Santo y su palabra, y ahora sirvo al Señor. Y la connotación del mensaje central de esta mañana, hermanos y hermanas, es que todos aprendamos que tenemos más que alabar y más que agradecer por todo lo que Dios nos ha dado en su misericordia. Y que la vida cristiana real no comienza la oración de la mañana: Señor, me presento delante de ti, ahora voy para el trabajo, te pido que me guardes en el carro, te pido que me ayudes en esta mañana. Si usted siguió el hilo del mensaje esta mañana, la puerta del cielo, a la puerta del cielo, que es Cristo, no se accede
pidiéndole cosas, se accede en alabanza y en acción de gracias a Dios. ¿Captaron el mensaje así clarito, verdad? No accedo a Dios porque yo tengo un montón de peticiones que escribí y voy a orar por la mañana y la primera cosa que hago es pedirle. Eso es no entender lo esencial, que es el título de esta mañana, lo prioritario en nuestra relación con Dios. Cuando vaya a orar por la mañana, en mi primera oración del día, mi primer deber no es darle mi lista de necesidades. Mi primer deber es entrar en alabanza a través del nombre de Jesucristo. Y cuando yo estaba estudiando este pasaje, yo no pude ver mucho mi bosquejo esta mañana porque no tengo tiempo. Hoy yo di la introducción, pero voy a seguir después otro día. Quizás el martes voy a tocar el tema, así que venga el martes. Y ¿sabe qué? Me acordé de aquellos modelos de oraciones que se hicieron en la Biblia, que todos comenzaron y eran modelos de oraciones de grandes peticiones. Déjeme dejarle con uno solo nada más porque no tengo tiempo y el tiempo se acabó ya, con el de Jesús. Los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él le dijo: cuando oréis, díganle: Padre, dame el pan nuestro de cada día. Fue así que les enseñó el Señor. Parece que me equivoqué. ¿Cómo fue que comenzó la oración? Cuando oren, díganle: Señor, que venga tu reino, aquí que estamos apretados aquí en este reino humano. ¿Cómo fue que se oró el Señor? Oh, cuando Él enseñó a sus discípulos a orar, Cristo usó este método del Salmo 104. Él nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos, dígale que usted no era católico antes. Dígalo en alta voz: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aunque le hago la petición de que su reino venga, todavía le digo: que venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo. Y ahora la gente no mira a los países, sino dice: aquí también en la tierra, porque yo soy tierra. Y después es que les comienzo a pedir: dame el pan nuestro de cada día. Y perdónanos, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiero profetizarte, pero por la Biblia, que te van a comenzar a pasar cosas benditas si aprendes a entrar por sus puertas alabándolo y dándole gracias. Hay un salmo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Quiero decirte por la Biblia esta palabra de profecía. Si comenzamos a entender el Salmo 104 y entramos a nuestra relación con Dios, dándole gloria y diciéndole gracias, no cuando la vida marcha bien nada más, sino bendecir al Señor en todo tiempo, te vas a quedar asombrado como la gracia del Señor se va a encargar de darte cosas que ni siquiera le has pedido. Cada vez que yo digo esto, lo digo cuando lo siento del Señor. No lo diría sin sentirlo aquí, como una palabra del Señor. Vienen bendiciones en camino que nos van a dejar boquiabiertos. 2 o 3 lo van a recibir. Vienen bendiciones en camino que te van a dejar asombrado. Vienen sorpresas de Dios que te van a dejar así: mire, Señor, pero yo no sabía, porque yo nunca te pedí eso, o yo lo pedí hace 20 años y lo dejé de pedir. Y Él te va a decir en el susurro de tu alma: sí, es verdad que ya no me lo pediste hace años, pero yo te he visto dándome gloria y agradeciéndome, y me he deleitado. Sabe que estás aquí por gracia, sabe que te perdoné por gracia, sabe que la santificación que has tenido progresivamente, el hecho de que ahora eres mejor, es por mi gracia. Y yo te he visto deleitándote en mí, y te voy a bendecir en formas que nunca has imaginado.